Bueno, en estos días nos enteramos que la justicia decidía inhabilitar a Evo Morales como candidato a senador para las elecciones generales, unas elecciones que, como ya conocemos, están viciadas de origen. Recordarán en noviembre del año pasado una alianza de distintos sectores bolivianos, pero también de sectores externos, en connivencia con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas de seguridad, dieron un golpe de Estado que terminó con la renuncia de Evo, de García Linera, de muchos otros dirigentes y, en definitiva, con la persecución política al movimiento al socialismo. También no podemos dejar de decir la mayoría del pueblo boliviano vulnerado en sus derechos fundamentales, ¿no? Para hablar de estas últimas novedades y del escenario en general que se vive por estas horas en Bolivia, estamos en comunicación con David Ticona. Él es periodista, abogado, fundador de la Universidad Pública del Alto. ¿Cómo estás, David? Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Bueno, en Bolivia estamos viviendo después de la pandemia, mezclado con la política, y bueno, estamos preocupados la mayoría de la población porque vemos un ensañamiento, ¿no?, con la figura de nuestro expresidente Evo Morales, ¿no? Y yo creo que esto no es de Bolivia, no es de los políticos bolivianos, no de la oposición, de la derecha, que no tienen ningún mérito. Aquí hay mano negra y una mano del imperialismo yanqui, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando Evo fue a la ONU, ¿no?, y en su cara se lo dijo al monstruo número uno que tenemos en el mundo, a Donald Trump, ¿no?, sus verdades. Y en ese momento dije, no se va a quedar con los brazos cruzados este señor. Y creo que es a consecuencia de eso que hemos perdido el juicio en La Haya. A consecuencia de ello, ahora ha habido un golpe de Estado, porque Evo Morales tenía plazo hasta el 21 de enero en su gobierno, pero han acortado en noviembre. O sea, hay pues golpe de Estado, porque si te acortan tu periodo de mandato, entonces hay un golpe de Estado. Entonces, no está conforme con derrocarlo, ¿no? Ahora quiere deshacer la imagen de un presidente indígena. Entonces aquí veo dos elementos. Uno, su condición de indígena. Por primera vez un indígena le dice sus verdades a Trump y eso no lo va a perdonar. Y por eso es que toda la prensa ¿no?, en Bolivia, ¿no?, a excepciones, y también, ¿no?, y los políticos de derecha están vilipendiando, inventándose delitos, con mentiras, queriendo involucrar a cosas imaginarias. Están 9 meses, perdón, en el poder. Suficiente tiempo para investigar si había cocaína o había, ¿no?, que había corrupción. Suficiente tiempo para investigar. Hasta este momento no hay nada concreto. Han dejado denuncias al Ministerio Público, pero sin pruebas. Esos casos se van a caer porque no hay suficientes pruebas que indiquen que en el gobierno de Evo Morales hubo corrupción, que hubo narcotráfico, que hubo malos manejos del Estado. No hay cosa cierta en este momento, ¿no? Entonces, en ese sentido es que quieren confundir a la población indicando que en la gestión de Evo Morales había, digamos, ciertas irregularidades. En 9 meses no pueden comprobarlos y bueno, y dicen que al siguiente gobierno van a comprobar. Eso es totalmente falso y nosotros creemos que quieren deshacer la imagen que ha tenido el primer presidente indígena de Bolivia, que ha levantado a Bolivia de la miseria, de la bancarrota, ¿no? Y eso no lo toleran. Entonces, en ese contexto estamos, y bueno, han inhabilitado a Evo, ¿no?, como si fuera un gran logro de la derecha, ¿no? Con o sin la habilitación de Evo, igual el movimiento al socialismo va a ganar en estas elecciones, ¿no? Es más, ve la gente cómo está en ausencia, le están todos los días en los medios de comunicación de Bolivia, le están dando duro todos los políticos, desde la presidenta. Y sin embargo, este gobierno de 9 meses es el más corrupto, es el gobierno que ha matado 36 ciudadanos indígenas a bala, ¿no? Corrupción, o sea, terrible en 9 meses, y bueno, y encima se tienen
el descaro de presentarse para ser presidente. Vos recién describías muy bien este escenario y decías que la persecución, a pesar de que está focalizada en Evo Morales, también es una persecución a su partido y a todos los que, en definitiva, se oponen a esta derecha que hoy está gobernando en Bolivia. Contanos un poco cómo se vive este escenario en lo cotidiano. Bien, bueno, a diario hay una cuestión que hay un cerco mediático. La población no puede enterarse de las cosas que están pasando. La única forma de poderse enterar, porque imagínate, no hay Telesur en Bolivia, ¿no? RT lo han ido cerrando poco a poco, en los lugares está apareciendo, entonces no tenemos medios alternativos para informarnos. No hay forma de orientarnos, informarnos. La única vía es las redes sociales. Y las redes sociales, recientemente ha habido una denuncia en que para hacer este golpe, ¿no? En Facebook han creado más cuentas para confundir a la población. Segundo, está a leguas que hay una total improvisación en el manejo del Estado. Una total improvisación, denuncias de corrupción, ya están investigando también la Cámara de Diputados en una comisión mixta, en la Asamblea Legislativa, están investigando la compra de respiradores. Imagínense, ¿cómo se puede, ¿no?, querer lucrar, robar en tiempos de crisis, de pandemia? Miles de ciudadanos bolivianos han muerto en los hospitales por falta de respiradores. Han traído respiradores defectuosos. No, eso no se puede hacer. Esos son crímenes de lesa humanidad, por negligencia, o sea, por querer ganar plata a costa de la pandemia. Entonces, eso es intolerable desde el todo punto de vista. Ahora, no hay garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos, ¿no? Hay dirigentes, imagínense, al dirigente de la Central Obrera Boliviana, lo están citando, le están iniciando un proceso penal juntamente con el presidente Evo Morales, ¿no?, para decir que por culpa del bloqueo no ha pasado los oxígenos y han fallecido personas. Ahora no hay bloqueos e igual siguen falleciendo personas, entonces no había sido el bloqueo, es la ineptitud de este gobierno. El que iba al hospital se moría, o de lo contrario, como ya estaba saturado la gente afuera, afuera se morían por falta de una política de atención de la pandemia. ¿Por qué renegamos? Porque en el Alto, por ejemplo, hay un hospital para 100 camas. Y recién hace 2 semanas lo ha inaugurado porque estaba pintando. O sea, no hay forma de equipar, como estamos en emergencia, podría haberse equipado y hacer ese hospital que lo ha hecho Evo Morales, ¿no? Y no lo ha querido inaugurar porque no le quería hacer valer al Evo, ¿no? O sea, porque todo lo que está inaugurando Yanina Áñez, inclusive la fibra óptica, lo ha hecho Evo Morales, no lo ha hecho este gobierno. Entonces, no quiere decir, no tiene la valentía ni el valor moral de decir, ha sido gracias a la anterior gestión. No, eso nunca lo va a decir. Entonces, para eso espera. Y bueno, así hay varios hospitales, centros de salud que no han sido inaugurados pese a que había el problema de la pandemia. El otro problema que vemos es el tema del conflicto de poderes. El poder legislativo está manejado por una mayoría del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, ¿no?, al principio nos han amedrentado, han atentado con la familia de los senadores, de los diputados. Se ha ido estableciendo, Eva Copa ha hecho que de pacificadora ha pacificado el país y ahora se ha rearticulado la Asamblea Legislativa y está emitiendo leyes sociales. Una vez la ley dice que tiene que publicarse en la Gaceta Oficial, pero para que se publique en la Gaceta Oficial tiene que entregar a una ventanilla, ¿no?, de trámites, y lo cierran la ventanilla de trámites, no permiten la admisión de ese documento y por consiguiente está ahí esperando que se publique, porque una vez publicado ya es una ley que se tiene que ejecutar. Entonces obstaculiza el Poder Ejecutivo al trabajo del Poder Legislativo, ¿no? Ahí, ¿no? Yanina Áñez ha demandado al Poder Legislativo que le aprueben, ¿no?, el crédito del Fondo Monetario Internacional. Y el Parlamento boliviano ha dicho, no vamos a dar viabilidad porque ese crédito del Fondo Monetario Internacional es atentatorio al Estado. Entonces no lo están ejecutando y Yanina Áñez ya ha recibido ese dinero, ya lo ha dispuesto y ese es un delito, por el cual seguramente va a ser juzgada.
Y el otro poder es el poder judicial, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el fiscal general del Estado, el doctor Lanchipa, que tiene que administrar justicia, tiene que investigar los delitos, y justamente en este momento el ministro Arturo Murillo, la misma Yanina Áñez, están siendo investigados por la compra de 70 respiradores, ¿no? Y no quieren, pues quieren que se les beneficie la justicia a ellos, que les absuelva de alguna forma, y ven en el fiscal, por ejemplo, una persona que obstaculiza sus intereses, y están atacándole también al Poder Judicial. Por lo último viene esto de la elección, ¿no? Y en octubre está perfilándose, y hay dos cuestiones. Luis Arce, David Choquehuanca, ¿no? Son los candidatos a la presidencia, y tienen, de acuerdo a las encuestas de los mismos de la oposición, ¿no? El MAS está en la cabeza. Cabe decir que Luis Arce era ministro de Economía y ha logrado, ¿no? Desarrollar al país, ¿no? Había seguridad, había confianza, había, ¿no? Económicamente había un ambiente de progreso. Todo el mundo ha progresado en estos 14 años, ¿no? La familia ha podido estar. Ahora vemos total incertidumbre. Va a subir la gasolina, porque ya el contrato con Brasil, imagínense, un contrato totalmente contrario a los intereses de Bolivia. Ante esa situación, el único partido de izquierda que está en este momento afrontando las elecciones es el de Luis Arce y David Choquehuanca del Movimiento al Socialismo. Los de la derecha están divididos, ¿no? Están divididos y obviamente están dispersando su voto, pero allá ellos, cada uno hace lo que tiene que hacer, y bueno, ese es el contexto que se vive en este momento en Bolivia. David, vos comentabas recién de todas estas postergaciones en las fechas de las elecciones generales. Se fijaron ahora los comicios para el próximo 18 de octubre, y el domingo pasado comenzaron formalmente las campañas de cara a estas elecciones, ¿no? Recién comentabas, Luis Arce lidera en este momento las encuestas, y en este escenario, digo, de muchas movilizaciones, ¿no? Vivimos unos meses donde el pueblo boliviano salió a las calles a pedir, a pesar de la pandemia, a pedir que se realicen estas elecciones de forma urgente para salir de esta crisis que se profundizó con la pandemia, pero que puntualmente se profundizó con este gobierno de facto. ¿Cómo ves vos el escenario para las elecciones generales, teniendo en cuenta cómo se fue manejando hasta el momento esta alianza de derecha que ha hecho todo para que el movimiento al socialismo no llegue al poder? Bueno, hay, ¿cómo se dice? La derecha es de sus intereses, ni siquiera del país, sus intereses de grupo y sus intereses personales, ¿no? Y por eso no se pueden unir, ¿no? Mientras el pueblo en este momento está unido en torno a toda la izquierda, ¿no? Todas las tendencias de izquierda están unidas en torno a Luis Arce. ¿Qué es lo que me preocupa a mí en este contexto? Yanina Áñez ha asesinado, ¿no?, a 33 personas, en el Alto 11 personas, a 10 personas, perdón, han fallecido, producto de bala, 60 personas heridas, ¿no? Luego, los actos de corrupción. O sea, Yanina Áñez, si se queda en Bolivia, se va a ir a la cárcel, se va a podrir en la cárcel, y ella lo sabe. Y sus ministros y los militares golpistas se van a ir a la cárcel, y ellos lo saben porque el MAS va a ganar. Ante ese contexto, ojalá que no sea así, voy a tocar madera, Yanina Áñez va a impulsar un autogolpe, porque necesita un pretexto para que se vaya al país, salga del país, ¿no? Entonces, va a hacer un autogolpe y se va a ir del país, va a dejar el poder, ¿no? Y va a fugar juntamente con su, porque su familia ya está afuera, todos están afuera, o sea, eso nos hace pensar que Yanina Áñez va a fugarse del país, ¿no? Y con un pretexto de un autogolpe, va a generar conmoción social y va a volar. Esa es una opción. La otra opción es de que prepare un mega fraude en las elecciones del 18 de octubre, ¿no? Porque necesita tener fuerza. Ahora, su partido, porque es presidenta y también candidata, no tiene las expectativas de llegar a segundo nivel, segundo punto dentro de las elecciones. Entonces, por eso se estrella contra Mesa, ¿no?
Yanín Áñez cada que puede le da duro a Carlos Mesa porque quiere bajarle y subir ella y bueno, de ahí tener la posibilidad de lanzarla una segunda vuelta con fraude electoral. Estos son los maestros del fraude electoral y sin duda lo van a hacer. Y aún con fraude, el MAS, si todo va a estar bien, va a ganar. Entonces, ese es el contexto que vemos porque están dedicándose no a administrar el Estado, no en preocuparse en la economía de la población, ¿no? Están preocupándose en robar. Están todo lo que puedan están agarrando porque saben que no se van a quedar en el poder. Entonces, ese es el contexto que se ve para las elecciones. El MAS va a ganar porque las encuestas, amañadas, por cierto, lo hacen en áreas urbanas, ¿no? Y en ciertos barrios. Hay barrios adinerados, barrios con escaseces, entonces los barrios adinerados obviamente quieren que se torne el neoliberalismo, porque ahí sí ellos han ganado a costa del Estado. En la época de Evo, ¿no? O sea, todos se beneficiaban por igual, y eso es lo que no les gusta, que la gente, los indios, los indígenas, no tengan la capacidad de administrar, no quieren que entren a ese círculo de la administración pública del país. O sea, piensan que ellos son una casta privilegiada que tienen que manejar, porque obviamente son descendientes de españoles, croatas, esos están en el poder. Y la gente, realmente los verdaderos dueños de estos territorios no estamos en el poder. Bien, vos ayer asististe a la presentación electoral del MAS en el Alto, que se denominó la Gran Caminata de Inicio a la Campaña. ¿Qué nos puedes contar del evento de ayer? Yo pude palpar el apoyo que tiene el movimiento al socialismo, especialmente en el sector donde ayer se llevó a cabo una caminata, el inicio de la campaña del movimiento al socialismo, ¿no? Que era en el sector norte, donde están gente aymara, ¿no? Y el respaldo es en el 100% a la imagen de Luis Arce. Pero aquí resulta a la palestra la figura de una señora, Eva Copa Muro. Una señora que tiene tres hijos, ¿no? Alteña, ha estudiado en la Universidad Pública del Alto, y bueno, ahí se forjó, llegó a ser ahora presidenta del Senado, y por consiguiente presidente de la Asamblea Legislativa, y una persona que ya ha empezado, la única mujer que le ha puesto en su lugar al ministro Arturo Murillo, porque Arturo Murillo le ha amenazado con meterle a la cárcel a la presidenta del Senado, y le ha dicho, yo aquí le espero, venga, lléveme, ¿no? Entonces, esas palabras, ¿no? De rebeldía, ¿no? Ha hecho que ella gane popularidad, y la gente le reconoce el liderazgo de esta persona, de esta señora, Eva Copa, ¿no? Que tiene un discurso además revolucionario, ¿no? Dice, les ha dicho, este es un gobierno de facto y golpista. Para cerrar, David, vos sos periodista, sos abogado, como presentábamos al principio, y por tu trayectoria y por lo que podemos leer que vas publicando en tus redes sociales puntualmente, tenés un compromiso con el pueblo boliviano y un compromiso con la verdad por también tu oficio de periodista, ¿no? ¿Cómo es, para terminar, ¿no? ¿Cómo es ejercer el periodismo en este marco político en Bolivia? Cuando este gobierno de facto golpista tomó el poder, teníamos 3 periodistas con mandamiento de aprehensión, ¿no? Porque supuestamente hemos cometido el delito de sedición, ¿no? Todo aquel que se opone a este gobierno es sedicioso, ¿no? Entonces, los periodistas que estábamos en esa, porque muy poca gente ha transmitido, ha dado a conocer las cosas que ocurrieron en el golpe. Yo estuve cuando dispararon, yo, yo vi los muertos, yo vi la autopsia, yo vi el entierro. He estado ahí, porque yo vivo ahí, en Sencata, donde se han producido la matanza. Entonces, a mí no me pueden decir que entre ellos se han disparado, que es otro calibre, ¿no? No, han disparado desde helicópteros, han disparado de yacimientos, porque hay una baranda en la avenida principal, y en la baranda hay pues todavía los impactos de bala. O sea, no pueden decir, no pueden mentir de esa forma, de que nosotros nos hemos disparado entre nosotros, ¿no? Entonces, uno arriesga la vida, bueno, pues ahí está, ¿no? Y bueno,
podía haber caído cualquier compañero, yo, pero ahí estábamos haciendo cobertura. Y no es la primera vez tampoco, también estuvimos en los hechos de octubre de 2003, ¿no? Cuando lo echamos a Gonzalo Sánchez de Lozada, estuve también ahí en esas jornadas gloriosas donde murieron, ¿no? 70 personas, 400 heridos de bala, se fue Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, el trabajo del periodista en este momento está muy complicado, no hay garantías. En el Alto han detenido a un joven periodista, lo han torturado, le han puesto cigarro en la mejilla y en las piernas para que diga quién le ha ordenado, ese tipo de cosas hay. Y bueno, se ha hecho la representación a nivel internacional, pero ahí queda, esperamos que haya algún resultado. Pero bueno, ese es el escenario en el que se vive. Los mismos periodistas no podemos decir, digamos, nada porque hay el temor de que nos censuren, nos cierren las cuentas en las redes sociales. Ese es el otro riesgo, ¿no? Y obviamente que también en caso de conflicto vas a ser, como periodista, vas a ser primero en estar arrestado, detenido o no torturado, porque así es un golpe de Estado, así es cuando se pierden las garantías constitucionales.